mexicanos no somos nosotros. Hay un problema de raza fundamental en México. No decirle a Occidente, somos tan bonitos y bellos como ustedes, sino decirle a Occidente, ustedes son tan cochinos y feos como nosotros. Y hay que estar juntos luchando esto. Los mexicanos con el mestizaje creíamos que ya no teníamos que hablar de racismo. Ahora tenemos que hablar de nuestro racismo, pero no queremos hablar a la americana, y sin embargo los movimientos indígenas, todo esto, hablan a la norteamericana, hablan a la ONGs, ¿cómo se dice? ONGs. El problema para México es que debemos encontrar la manera de hablar de raza en México, de racismo, más allá del mestizaje, y también incorporando Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México no es posible hablar de racismo sin Estados Unidos. Es parte íntegra de nuestro racismo como sujetos y de nuestro racismo como objetos. Bien, José Antonio Aguilar, dentro de la perspectiva crítica que tú has desarrollado, tanto del mestizaje como del nacionalismo a ultranza tradicional, ¿qué papel puede tener hoy el día la teoría del mestizaje para continuar la última reflexión de Mauricio Tenorio? Bueno, creo que todo eso que del mestizaje que es negativo en el aspecto biológico, racial, lo es positivo en el aspecto cultural. Yo estoy totalmente de acuerdo. Somos un mosaico de influencias, de momentos, de épocas, y en ese sentido México es tan universal como la mayor parte de los países de Occidente. Entonces creo que esa parte de incorporar, de traer a el seno de la cultura mexicana influencias de muchas partes, es un elemento central de lo que debe ser el futuro de México. El mestizaje como una teoría racial creo que no tiene ya ningún papel que desempeñar. Ahora, esto es parte del momento polémico, contencioso que vivimos, porque creo que estamos en un momento similar a, curiosamente, el Bicentenario. Es decir, el momento de preguntarnos quiénes somos, qué nos hace mexicanos, qué nos une, por qué somos una nación, que son las grandes preguntas que vuelven, retornan, no solo en nuestra historia, sino en la de los países en general. Y creo que básicamente hay dos caminos. Quiénes somos, qué nos hace mexicanos, qué nos une, por qué somos una nación, que son las grandes preguntas que vuelven, retornan. Y creo que básicamente hay dos caminos. Una es encontrar qué cosas nos unen a los mexicanos más allá de la raza o la etnia, abandonar ese lenguaje y volver a pensar en experiencias compartidas, las experiencias que tienen que ver con la larga lucha de este país por tratar de lograr la justicia social, por ejemplo, la libertad política, una mejor condición de vida para todos, la tolerancia. El otro camino es el camino de la raza, pero ya sin el atenuante del mestizaje, que es pensar que México es una colección de comunidades étnicas, raciales, diferentes, y que ese es el mosaico que compone a la nación. Creo que ante esta crisis estos dos caminos tienen partidarios muy claros, aquellos del multiculturalismo que piensan que ahora es muy importante la raza, es muy importante la etnia, y que ya no hay que pensar en fusiones, sino en reconocer estos grupos, estas comunidades humanas separadas, y que esas comunidades encontrarán cierta coherencia en su convivencia. Y a mí me parece que este es un camino básicamente equivocado, y que por donde deberíamos de transitar es por esta otra senda mucho más amplia, y tratar de recuperar aquellos elementos básicamente políticos, universales,
que estaban ahí desde el comienzo de nuestra historia como Estado-nación. Aquellos aspectos que tal vez se pensaron insuficientes a principios del siglo XIX, pero que hoy otra vez nos dan una oportunidad de reimaginarnos de una manera distinta. Juan Pedro, en la perspectiva de esta discusión, ¿cómo podemos o debemos pensar la participación de las minorías o este conjunto diferenciado en el proyecto futuro? Sí, digamos, el gran problema del mestizaje hoy en día, la teoría del mestizaje, es que nos ha conducido a una situación de un dualismo totalmente artificial. Es decir, por un lado están los mestizos y por el otro lado hay una minoría indígena que constituye un problema, se dice, ¿sí? Y que hay que ver qué es lo que hacemos, ¿sí? Entonces, se está postulando que tanto los mestizos como los indígenas constituyen grupos que son homogéneos a su interior. Y eso es totalmente falso, ¿sí? Pero pesa tanto esta idea de que en el fondo tenemos que ser homogéneos, ¿sí? Que incluso los que critican, ¿sí?, la homogeneidad, creen en el fondo en la homogeneidad, solamente que a un nivel o una escala más baja. Entonces, o creen que todos los indígenas son iguales, ¿sí?, o cuando hacen un esfuerzo dicen, no, ya no hay que hablar de indígenas, sino de distintas etnias. Y piensan que tal etnia es homogénea, que porque hablan la misma lengua, ¿sí?, un grupo de personas van a compartir una serie de valores y de tradiciones, lo cual también es falso. Es decir, lo que no alcanzamos a ver los mexicanos es la diversidad al interior de la diversidad, ¿sí? No queremos ver que cuando hablamos, por ejemplo, si agarramos un municipio de Chiapas muy particular, que es el municipio de Cancuc, es casi el municipio donde hay menos hablantes de español, yo creo que de todo México, ¿sí? Pues resulta que a pesar de eso no hay ninguna homogeneidad. La tercera parte de ellos son católicos, la tercera parte de ellos son evangélicos y la tercera parte de ellos son tradicionalistas, quiere decir que no reconocen a ninguna religión, ¿sí?, y tienen sus propios rituales basados en una tradición que se forjó en el siglo XIX, ¿sí? Además, la mitad de ellos votan por el PRI y la otra mitad vota por el PRD, ¿sí? Entonces, es esa diversidad la que no queremos ver, ¿sí? Y no queremos ver tampoco los experimentos que estas personas están produciendo en sus propias comunidades. A mí hay cosas que me fascinan, como el ejemplo de Panteló, ¿sí?, en donde la mitad de los habitantes hablan tzotzil y la otra mitad habla celtal, ¿sí?, y tienen asambleas comunales. Entonces ya hay un acuerdo de que un orador habla en tzotzil y el otro habla en celtal. La diferencia entre las dos lenguas, para que se dé una idea, es como la que existe del español al portugués, ¿sí? Es decir, algo se puede adivinar, pero tampoco se entiende todo, ¿sí? Sí. Ahora, en esas situaciones, muchos de los indígenas, por ejemplo, de Chiapas, son trilingües. Hablan español, hablan tzotzil y hablan celtal, ¿sí? O cosas como lo que sucede en barrios indígenas de San Cristóbal, como La Hormiga, donde llegan indígenas de muchos municipios distintos, hablantes de tzotzil y de celtal, con sus variantes dialectales cada uno de ellos, ¿sí? Y de pronto los lingüistas han observado que se está inventando un nuevo tzotzil